Para que no se enfríen, vamos a hacer la clase un poco rápido, a pesar de que es un tema largo. Pero es una patología que es tremendamente excelente. Muchos casos discutibles. Estuve como 4 años en el área de clínica quirúrgica, 4º piso. Fui el clínico del área quirúrgica. Y todos los días hay pancreatitis. Y todos los días hay discusiones respecto, sobre todo, a la terapéutica. Y las discusiones se centran en 3 puntos principales. Primero, en definir realmente si es pancreatitis. Tercero, en clasificar adecuadamente a la pancreatitis. Hasta el día de hoy son mal clasificadas. Y en tercero, los momentos exactos para tomar una adecuada conducta. Momentos exactos de cuándo es una cirugía. Momento exacto de cuándo inicio la alimentación, momento exacto de cuándo se da antibiótico. Y les comento de que este tema de pancreatitis fue mi defensa de tesis de mi 3er año de la residencia. Y me encanta, porque hice yo un trabajo, si bien fue retrospectivo, pero hice de 10 años. 10 años. Y fue mi jurado, fueron el presidente de la Sociedad de Cirugía, de la Sociedad Cochabambina de Cirugía, fue el jefe de cirugía del hospital, fue un terapista y fue el jefe del Departamento de Medicina Interna y un representante de la Sociedad de Medicina Interna de Cochabamba. Todos ellos eran mis jurados. Ya se imaginarán. Entonces, fue muy interesante porque toda la parte clínica estaba muy correcta y todos estuvieron muy de acuerdo y felicitaron por el trabajo. Pero fue una bomba para los cirujanos porque los resultados proyectaban cosas negativas que estaban haciéndose en el área de cirugía durante los últimos 10 años. 10 años que venían haciendo algo que ya venía cambiando con el tiempo. Es una enfermedad que sigue cambiando y siguen apareciendo artículos que te pueden cambiar así una pequeña cosa, pero puede ser significativo en el tiempo. Estamos en este momento, para los que le he dado un caso clínico con una paciente con pancreatitis aguda, que inicialmente hace un mes atrás ingresó por pancreatitis, fue diagnosticada de tuberculosis, fue dada de alta y a la semana reingresa nuevamente por una hemorragia digestiva alta y nuevamente con una colelitiasis que le volvió a producir una pancreatitis. ¿Me entienden? Entonces hay varios desafíos, hay cosas todavía que cuestan tomar conducta y para eso la suma de los criterios que cada uno pueda tener es lo que los va a acercar más a las conductas adecuadas que vayan a hacer. Son pocos y los felicito, pues de este tema van a caer más preguntas para su tercer mini examen parcial. Así que un plus para los que han venido y para que presten atención a cada detalle, ¿ya? Cuando hablamos del concepto de pancreatitis, hablamos de una inflamación de la glándula pancreática con o sin disfunción temporal o permanente de la misma. Entonces dice inflamación de la glándula pancreática. Yo tengo que demostrar a través de diferentes pruebas clínicas o imagenológicas o laboratoriales, que son los 3 pilares para el diagnóstico, de que está inflamado el páncreas. Vale decir que el solamente hecho de que me diga un aumento de la cabeza del páncreas no necesariamente significa que yo debo esperar de que todo el páncreas en su conjunto esté aumentado de tamaño. Basta alguna de sus 3
porciones para que yo diga que hay una inflamación. En relación a la disfunción temporal o permanente, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la clasificación de Petrov. Y puede acompañarse de fallas orgánicas sistémicas y es potencialmente mortal cuando pasa a etapas complicadas. Y las etapas complicadas habitualmente suelen situarse entre la segunda y la cuarta semana desde que inició el primer síntoma. Lo complicado viene después de ese periodo. Los que son las necrosis pancreáticas, los que son los abscesos pancreáticos y los que son menos complicados, los pseudoquistes pancreáticos. Esta es una clasificación bastante antiguísima, pero quizás sea una de las clasificaciones que más puede ejemplificar cómo va la evolución de forma general en una pancreatitis. Se diagnosticaron 220.000 casos en Estados Unidos de pancreatitis y vieron que eran leves el 80% porque recuperaban dentro de los primeros 7 días. Y es verdad, las pancreatitis agudas leves recuperan dentro de los primeros 7 días. Y solamente un 20% eran pancreatitis agudas severas. El gran detalle es cuando ustedes se ubican acá, en pancreatitis aguda severa. Porque aquí ya ustedes tendrán que ver de que si hay necrosis o no hay necrosis. Si bien el 75% no hay necrosis, pero hay un 25% que sí hacen necrosis de esa inflamación pancreática severa. Y de esa pancreatitis aguda necrotizante, ¿cuántos tienen riesgo de infección y cuántos no? Entonces, se convierte en una necrosis estéril en un 30-60% y una necrosis infectada de 40-70%. Entonces, si hacemos una secuencia práctica, tangencial y lanzándome al final casi de la clase, diría que el uso de antibióticos ya debería darse cuando yo estoy frente a una pancreatitis aguda, grave, necrosada, infectada. Estamos adelantándonos con un concepto que se les debe quedar en la cabeza bien marcado. ¿Cuándo voy a sospechar eso? Es otra cosa, porque ahí es el punto de discordia entre cirujano y internista. No, inicien el antibiótico, es facilito decir inicien el antibiótico. Así como es facilito quemar antibióticos desde dentro de las primeras 2 semanas cuando es injustificado darle a un paciente que por solamente hecho de ingresar con pancreatitis aguda de origen biliar, darle antibiótico no justifica. La etiología es la litiasis biliar, es la más frecuente, pero dentro de la litiasis biliar en realidad es la microlitiasis biliar y no la colelitiasis única como tal. Entonces es importante saberlo eso. Y para ello son las mujeres habitualmente las que están más en ese grupo, las que son formadoras de cálculo. Microlitiasis, sobre todo aquellos que obedecen a menos de 0.8 centímetros. Porque de acuerdo al diámetro por el que va a pasar el cístico colédoco, ¿listo? Tiene que ser menos de ese diámetro para que puedan circular tranquilamente esos cálculos. Entonces, si yo le digo, una paciente desarrolló pancreatitis aguda secundaria a una colelitiasis única que se identificó en la vesícula y que medía 1.5 centímetros y estaba impactada en el bacinete, ¿me creen o no me creen? ¿Falso o verdadero? ¿Ah? Falso. 1.5 centímetros, cálculo único, grande. Y si está enclavado, ¿cómo es que va a ir a producir una pancreatitis? Son las microlitiasis. Presten atención a los detalles, por eso vuelvo a decirles. Se los acabo de dibujar el caso clínico y ya se aplazó la mitad. Alcohol puede ser aguda o por exacerbaciones, 30%, las hiperlipidemias asociadas a los triglicéridos, sobre todo cuando es mayor a 1000, hiperparatiroidismo, anormalidades estructurales, post-RSP, esto sí se ha tenido. Resulta de que el paciente tiene coledocolitiasis, le tenés que hacer una RSP, le hiciste entre el 6º y 8º día de iniciado sus síntomas su RSP, el paciente ya no estaba con dolor y después de que le haces la RSP se vuelven a acentuar los síntomas por los cuales vino inicialmente, entonces podés catalogarlo como una pancreatitis post
ERCP. Y es de inmediato el dolor, no es de que después de 2 o 3 semanas que se fue, que le hicieron la ERCP, recién presentó los síntomas. Pueden ser traumáticas por drogas, úlceras penetrantes, virales. Dentro de los procesos virales, ¿cuál será el que está relacionado con la pancreatitis? ¿Ah? ¿Qué se llama? ¿Ah? De la parotiditis, pero hay otro. El de la parotiditis es verdad, el virus de la parotiditis te puede ocasionar 2 tipos de alteraciones secundarias a la inflamación parotídea. ¿Cuáles son? Pancreatitis y esa sería una causa de infertilidad, si es masculina, ¿no es cierto? Prestar atención. Pero hay otro que es el parvovirus B19. A veces tienen que prestar atención. Ese mismo virus puede ocasionar miocarditis también. Entonces ese virus cuesta encontrarlo, pero hay que también ver esa asociación. ¿Listo? Dentro de la patogenia de una pancreatitis se dice que es un proceso de autodigestión enzimática temprana causado por activación de sus enzimas dentro del órgano, donde hay un daño en la membrana de la célula cinar, activación de todo el sistema inflamatorio, todo el sistema de coagulación, con edemas, daño vascular, ruptura de los conductos pancreáticos, ocasionando una CIRS, aumento de la formación de radicales libres, estrés oxidativo, todo un proceso inflamatorio secundario a en la causa más común, microlitiasis, proceso obstructivo y autodigestión pancreática. Se activan en un lugar donde no tienen que activarse toda la cascada de la inflamación. Y secundario a eso, por ejemplo, el tripsinógeno se convierte en tripsina en las células acinares, ocasionando la activación de otros mediadores inflamatorios, autodigestión. Esto habitualmente suele ocurrir en las primeras semanas, llevando a un CIRS. Esto ya se sacó del término sepsis, el CIRS, ¿no es cierto? Pero también se aplica, por ejemplo, en situaciones de quemadura, en situaciones de procesos inflamatorios intensos, este concepto todavía. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En el examen no se lo voy a poner síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, CIRS, directamente. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuáles son los componentes del CIRS? Temperatura mayor a 39 o menor a 34. Otro, leucocitos mayor a 11.000 o menor a 4.000. Frecuencia cardíaca mayor a 100. Presión arterial menor a 90, 60. Entonces son esos. Cuando yo estoy con alteraciones de esos parámetros, de esas variables, estoy hablando de un CIRS. Y la respuesta inflamatoria sistémica, más allá de la primera semana, puede llevar a las complicaciones locales. Entonces, cuando a través del tripsinógeno se activa la tripsina, este puede dar lugar a la activación de otro tipo de proteínas, como las fosfolipasas que activan las lipasas. Estas llevan a lesión de la membrana celular con autodigestión celular y finalizan con edema inflamatorio. Las proteasas con digestión proteica, autodigestión y necrosis grasa. Las elastasas, digestión de las fibras elásticas de los vasos sanguíneos con hemorragia. Las bradiquininas con el sistema de la lacinina, cascada de coagulación, vasodilatación, inflamación y trombosis. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque algunas se van a activar más que otras, no es que todas al mismo tiempo. Y por eso algunas suelen ser lo que antes llamaban las necrohemorrágicas, ¿no es cierto? Y las otras que llamaban las leves directamente. Las necrohemorrágicas es porque estaban más relacionadas con la activación del sistema de las bradiquininas y de las elastasas y en parte las proteasas, ¿ya? El edema y la inflamación es habitualmente lo que va a hacer de que se distienda la cápsula y que va a hacer que se extravase a un tercer espacio líquido. Y esa extravasación finalmente va a ser reflejada a través de los criterios de Ramsson, que lo vamos a ver más adelante, como el secuestro de líquido mayor a 6 litros en 24 horas. Entonces, ese edema que se ocasionó a nivel peripancreático va a hacer que se acumule una colección tipo exudativa con detritos celulares
con fuga de líquido a un tercer espacio, retroperitoneo inflamado. Ese retroperitoneo inflamado lleva a un hilio paralítico y relajación de esfínteres. Distensión de la cápsula pancreática, y toda distensión de cualquier órgano pues va a traer su dolor y va a traer sobre todo náuseas y vómitos. ¿Listo? Esta misma distensión más la fuga de líquido a un tercer espacio de tipo exudativo me va a ocasionar el famoso dolor abdominal. ¿Ya? Esto es importante porque este es uno de los marcadores que me va a poder determinar en una primera instancia lo que puede ocasionarse más adelante. Vale decir que la fuga de líquido de un tercer espacio me puede conducir a una injuria renal aguda. Injuria renal aguda puede llevarme a un shock hipovolémico, deshidratación, hemoconcentración, y si eso no lo corrijo desde un inicio, significa que desde que el paciente inició los síntomas, desde que lo has visto, tenés 48 horas para hidratarlo adecuadamente, porque ya tenés que meterte en tu cabeza que aunque no esté distendido el paciente, tiene fuga a tercer espacio, tiene hemoconcentración, va a tener disminución del flujo urinario, va a tener probablemente oliguria, está con náuseas y vómitos, no va a poder tomar líquido. Y además que por ende lo tenés que dejar en NPO. Por lo tanto, una de tus principales medidas iniciales, considerando el hilio, considerando las náuseas, los vómitos y el dolor, ahí está la indicación del NPO. Y con este cuadrito puedo definir también el cuándo voy a reiniciar la dieta en un paciente con pancreatitis. Es fácil, solamente con un cuadro y un análisis nada más. Entonces, ¿cuál es el principal síntoma? Dolor. No tiene que tener dolor para que inicie la dieta. Segundo, no tiene que haber vómito para que inicie la dieta. Y tercero, no tiene que haber hilio. Y si no tiene que haber hilio, significa que tiene que haber entonces, ¿qué cosa? Ruidos hidroaéreos presentes. ¿Se dan cuenta? Es fácil. El examen físico es muy variable, puede tener distensión abdominal, hipersensibilidad epigástrica, resistencia muscular, disminución o ausencia de ruidos hidroaéreos, puede haber irritación peritoneal, caso de perforación, fiebre, puede haber taquicardia, taquipnea, ocupamiento epigástrico, ictericia, signo de Cullen o Gray-Turner, ¿no es cierto? O bien son en los flancos o bien son periumbilical. Las necrohemorrágicas que se llamaban antes no son infrecuentes. En las formas graves sí todavía se puede observar esto. Mucho cuidado, porque en los pacientes con pancreatitis puedes indicar profilácticamente heparina de bajo peso molecular. Y la heparina la puedes colocar alrededor del ombligo. Cuidado que te confundas de que estés pensando que sea una necrohemorrágica por el hematoma periumbilical que pueda estar teniendo. No es así. ¿Listo? Siempre vean la clínica del paciente. En relación a los estudios de laboratorio inespecíficos, todo lo que es biometría hemática y química sanguínea, hemograma, tiempo de protrombina, glicemia, bilirrubina, creatinina, ionograma, perfil lipídico, transaminasa, fosfatasa, gamma, etc. Y de los específicos está la milasa y la lipasa. De los dos, ¿cuál es más específico? La lipasa. ¿Alguien sabe por qué? La milasa, a partir de las cuantas horas de inicio del dolor comienza a aparecer. Y cuando vuelve otra vez a bajar. Tienen picos de presentación. Y de los dos, la que más rápido se eleva y la que más permanece en el tiempo es la lipasa. Por eso se vuelve más específica. ¿Ya? Sin embargo, ambas son útiles. Si pueden solicitar las dos, háganlas los dos para que se den cuenta. Muchas veces piden amilasa y la amilasa le sale normal y la lipasa te sale realmente 3 veces por encima de su valor normal. Para cualquiera de las dos enzimas tiene que ser
3 veces por encima de su valor normal para considerarlo como un criterio de pancreatitis. Antes que pasemos a la clasificación y escala de la gravedad, ¿cómo hago el diagnóstico de pancreatitis? La amilasa puede aparecer después de las 6, 8 horas en adelante. La lipasa desde las 2, 3 horas comienza a aparecer más tempranamente. ¿Sí? ¿Tu nombre? Daniel, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar pancreatitis? Yo hago criterios para diagnosticar pancreatitis. ¿Ah? E imagenológico, lo dije en un inicio. Imagínense que es como si fuese un triángulo, ¿ya? Tiene 3 pilares el diagnóstico de pancreatitis. El diagnóstico de pancreatitis no es ninguno de estos criterios de acá. Grábense eso, porque criterios para diagnosticar pancreatitis me mencionan lo de Ramson, me mencionan Marcela, me mencionan el Apache 2O, ¿me entiendes? O sea, nada de esto, todos estos son escalas de gravedad. Para diagnosticar pancreatitis tengo que tener 3 pilares. Número 1, clínico, características del dolor abdominal. ¿Cuáles son las características del dolor abdominal? Vamos, rápido. ¿Ah? De entrada ya se aplazaron. Características del dolor. ¿Ah? ¿Qué? Claro, en agudos. ¿Cuáles son las características del dolor abdominal en una pancreatitis? Inicio súbito, transfixiante, intenso desde el inicio. ¿Dónde inicia? Epigastrio. ¿Qué irradiación tiene? En hemicinturón. Hemicinturón. Desde epigastrio. Hipocondrio izquierdo. Esa es la distribución hemicinturón. ¿Por qué se confunden habitualmente que sea en cinturón? ¿Por qué? Porque habitualmente vienen sobrepuestos ya con la clínica aguda del origen que lo ocasionó, del proceso biliar. Vienen con una colecistitis aguda, con coledocolitiasis si ustedes quieren. ¿Sí? ¿Y dónde es el dolor? Evidentemente, ¿no? De los procesos biliares es en hipocondrio derecho que va hacia el dorso. Y si lo sobrepones a la pancreatitis más que va hacia el lado izquierdo y el otro va hacia el lado derecho, entonces da la apariencia que fuera en cinturón. Pero una pancreatitis pura no es el dolor en cinturón, es en hemicinturón. Características del dolor. Características laboratoriales. Amilasa y lipasa mayor a 3 veces su valor normal. Y el tercer criterio, imagenológico. Estudio ecográfico que demuestre un aumento del páncreas. Nada más. Sea de la cabeza, del cuerpo o de la cola. Aquí va la pregunta del millón. De los 3 criterios, ¿cuánto necesito para diagnosticar, para fechar el diagnóstico de pancreatitis? 2 de 3. 2 de 3. Y aquí sobre esto hay otra interrogante. ¿Qué pasa si tengo el dolor? Las amilasas no cumplen los 3 veces su valor normal, pero tengo las características del dolor abdominal. Tengo el antecedente
de una colecistitis, de una colelitiasis, microlitiasis. Pero el tamaño del páncreas es normal. Es como que si tuviera un criterio y medio, ¿no es cierto? Las amilasis y lipasas no llegan a 3 veces, pero tampoco tengo un aumento del tamaño del páncreas y veo que está inflamada la vesícula y veo de que ahí tengo su colédoco de 8 milímetros, pero el dolor es característico de una pancreatitis. ¿Qué hago en ese caso? Bajo ese contexto clínico, la indicación es tomografía al inicio, porque normalmente no pido la tomografía al inicio. No está indicado, salvo cuando hay alta sospecha de pancreatitis y no evidencio ecográficamente porque es operador dependiente el estudio, puedo pedir una tomografía. Esa tomografía inicial tendrá que ser con contraste o sin contraste. Por eso, se dan cuenta que hay detallitos que los puedo yo. Sin contraste, el paciente está concentrado, no está orinando, fue a tercer espacio, bla, 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 y le meto contraste, voy y lo taponeo más en el riñón y lo fundo. Sin contraste, solamente quiero saber si aumento el tamaño del páncreas, nada más. Bien, entonces una vez yo clasifiqué, entonces aquí voy a las escalas de gravedad, Marshall, Ransom, Glasgow, Apache 2, antes había Apache 2, ahora se agregó la O. Y esto de agregar la O ya en realidad es desde el año 2018, 2019. No es tan nuevo. Y el O está relacionado con la obesidad. Índice de masa corporal mayor a 24, imagínate, o sea, con sobrepeso, ni siquiera debería ser SO, ¿no? Sobrepeso, pero es la O. Ya le suman 2 puntos. Y no les voy a obligar a que lo sepan los criterios de Apache 2 o de memoria, ni siquiera un terapista lo puede saber. Son tablitas que están pegadas en las salas de terapia. ¿Sí? Entonces, sacas las puntuaciones de acuerdo a toditos los criterios que hay, ¿no? 0, más 1, más 2, menos 1, menos 2, y un montón de criterios. Entonces, un Apache 2 o mayor a 8 puntos ya te habla de gravedad, por ejemplo, ¿no? Un Ransom, ya está Ransom, mayor a 3 puntos ya te habla de gravedad, etc. Bien. Entonces, los criterios de Ransom los evalúas al ingreso y los evalúas a las 48 horas, ¿ya? Al ingreso, edad mayor a 55 años, glóbulos blancos mayor a 16.000, glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro o mayor a 2 gramos, GOT mayor a 250 y deshidrogenasa láctica mayor a 350. Estos son más de orden general, estos son más de orden relacionados a fallas sistémicas orgánicas las 48 horas. O sea, por eso es que cuando haces el ingreso, tenés que rápidamente hidratarlo, calmar el dolor, dejarlo en NPO, reposo del páncreas, para que no te lleves sorpresas a las 48 horas porque ya puede ser algo más grave. Entonces, grave con más de 3 puntos y leve menos de 3 puntos, o sea, 1 o 2 puntos. Pero hay otro detalle. Hay pancreatitis aguda que evolucionan inicialmente como leve, pero se comportan finalmente como grave. O hay pancreatitis que se comportan inicialmente como grave y terminan siendo leves. Cruzado. Y eso te da como que incertidumbre para saber entonces cuál voy a utilizar, qué voy a hacer. ¿A qué me voy? No es una garantía que Ransom al ingreso tengas 1, Ransom a las 48 tengas 1 o 2 puntos y después de 5 o 6 días es grave. Pero si me salía que era leve, ¿por qué no lo clasifiqué como leve? Y al final evolucionó como grave. Porque son mal clasificadas las pancreatitis. Volvemos a lo mismo. Hay otros criterios de Glasgow que utilice glóbulos blancos, glicemia, boom, o presión parcial de oxígeno, calcio, albúmina. Perdón, acá me olvidé de las 48 horas. Todos estos criterios son importantísimos y son los que tienen que pedir. Tienen que pedir un hemograma, tienen que pedir un nitrógeno ureico o una urea, no se olviden.
cuando habla del alza del boom, pueden hacerlo a través del nitrógeno ureico mismo. Si le aumenta 5 milímetros, no se olviden que la mitad de la urea es el nitrógeno ureico. ¿Se entiende? Si fuera la mitad de la urea el nitrógeno ureico, entonces ¿cuánto tendría que estar? ¿Mm? 2.5. Entonces, si yo les pongo como criterio en un caso clínico, la urea de ingreso 50 y la urea a las 48 horas está 53, aumentó más de 2.5 puntos, que es el equivalente a que el nitrógeno ureico haya aumentado más de 5 puntos. ¿Se entiende? Cuidado con esas conversiones. El calcio. ¿Este es calcio sérico o calcio iónico? Calcio sérico. El iónico es en milimoles. Cuarto, tengo que pedir una gasometría arterial para ver la oxigenación. Quinto, el déficit de base. Y sexto, el secuestro de líquidos mayor a 6 litros. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo voy a medir ese criterio a las 48 horas? ¿Cómo voy a medir este criterio a las 48 horas? Porque estos dos son gasométricos. ¿Ah? ¿Cómo van a valorar el secuestro de líquido a las 48 horas? Estás con el paciente ahí, saque criterios de Ransom a las 48 horas. Y ustedes me van a decir, bla, 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 bla. Ya. Secuestro de líquido, ¿cómo sé que es mayor a 6 litros? Por 2 puntos. ¿Mm? Por 5. Por 10. Por 30. 50. Eximido. Vaya al internado. Directo. ¿Ah? A través del balance hídrico. Líquido ingresado, no vamos a decir ingerido, líquido ingresado y líquido egresado. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo le pongo por suero en 24 horas 3 litros, ¿sí? ¿Cuánto tiene que salir? 3 litros. Y si sale 1, ¿cuántos se quedaron? 2. Y si lo mismo ocurre las siguientes 24 horas, son 4. A eso se refiere. ¿Mm? ¿Escucharon todo eso? ¿Mm? No, no. Bien. Este es el Apache 2O, imagínense. ¿Quién quiere sabérselo todo esto? ¿Ah? ¿Cuántos criterios, no? Temperatura, presión arterial media, frecuencia cardíaca, respiratoria, hematocrito y leucocito. ¿Qué les parece esta radiografía de tórax? ¿Qué les llama la atención? Derrame pleural, ¿no es cierto? Más parece ser del lado izquierdo, ¿cierto? Bien. Sí, pero del lado izquierdo, nunca del lado derecho ni bilateral. Solo del lado izquierdo. ¿Ya? El síndrome del asa cortada, bueno, no se ve muy bien acá. O el hilio paralítico con distensión de asas intestinales con niveles hidroaéreos. Más de 3 niveles hablamos de una oclusión. Entonces, todo aumento del tamaño del páncreas, ¿no es cierto? Que sea de la cabeza, cuerpo, cola, ya está hablando de una inflamación. Miren la sombra acústica posterior con el cálculo ahí enclavado y las microlitiasis con múltiples sombritas acústicas, ¿no? Acá, por ejemplo, ay, las luces. Un aumento del tamaño de la cabeza del páncreas, sobre todo, y aquí parece que hay colecciones o gas peripancreático. Ya estas son más de clasificación de la gravedad a través de la clasificación de Baltasar, ¿ya? Esto no se hace al inicio, evidentemente, se hace después de las 48, 72
horas de acuerdo a cómo va la clínica del paciente. No se olviden, es mandatoria la clínica del paciente. ¿Cómo lo clasifica Baltasar? En grados con letras. A, B, C, D, E. Un grado A significa un páncreas normal. De acuerdo a esto, yo puedo tener un score que me va a poder predecir las probabilidades porcentuales de que haya una necrosis. Un grado B significa un aumento del tamaño focal o difuso del páncreas, ¿ya? Con un grado B se puede hacer el diagnóstico solamente pancreatitis, pero a partir del grado C es donde aumenta el riesgo de necrosis, ¿no es cierto? Porque le da una puntuación de 2 puntos. Ya entonces, a partir de un riesgo mayor al 30% es lo que puede haber una necrosis. Pero a partir de un riesgo mayor o igual al 50% ya no solo necrosis, sino que se infecte. Que se entienda eso. Más del 30% probabilidades que haya de necrosis. Pero más del 50% no solo necrosis, sino infección también. El grado D es una colección que puede ser intra o extrapancreática y el grado E es cuando hay 2 o más colecciones y esto es la diferencia. El gas retroperitoneal o peripancreática. En algunas clasificaciones van a encontrar ustedes estriaciones grasa o estriación de la grasa peripancreática. ¿Ya? Está dentro de la clasificación del Baltasar E. Las complicaciones locales, ¿qué significa local? Alrededor del páncreas, no se olviden de eso. Necrosis, la que es más grave y a la que nos vamos a dirigir el resto del tema. Acumulaciones de líquidos pancreáticos como absceso o pseudoquiste, ascitis pancreática por ruptura del conducto principal pancreático, pseudoquiste, puede haber fístulas, oclusiones, trombosis o una ictericia obstructiva, pero a la que tienen que temerle más porque es la que lo va a llevar a tener verdaderamente esa mortalidad es la necrosis peripancreática. Acuérdense, necrosis peripancreática. ¿Listo? Los pseudoquistes y los abscesos, ¿no es cierto? Acá cuando hay niveles hidroaéreos dentro de un páncreas, miren que está totalmente inflamadísimo y grande. De la misma forma acá miren los niveles hidroaéreos dentro de lo que es el páncreas y acá hay gas peripancreático encima. Aquí está aumentado no solamente la cabeza, sino también el cuerpo y la cola del páncreas con líquido peripancreático más asociado. Wow. Diagnóstico diferencial, úlceras pépticas perforadas, colecistitis aguda, accidentes vasculares mesentéricos, etc. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos años? Es que se comprende mejor la fisiopatología, mejor arsenal terapéutico endoscópico, avance en soporte nutricional, avance en las técnicas de reemplazo y depuración extrarrenal o estudios clínicos que son mejor elaborados, completos y confiables. Nos vamos a ir haciendo algunas preguntas y se van a ir respondiendo a estas mismas preguntas de aquí en adelante, ¿ya? Entonces, hubo un consenso en Pamplona, ya desde el año, imagínense, desde el 2004, donde se veía de que el 40 al 50% de las pancreatitis se clasificaban mal y se sigue manteniendo eso. Se juntaron ahí en Pamplona, todos los pancreatólogos del mundo. Solo pancreatólogos, no estoy hablando gastroenterólogos, pancreatólogos del mundo. Con el afán de qué, de ver si se están clasificando adecuadamente bien las pancreatitis, porque esas son las razones por las cuales se complican. Y ellos se preguntaron, ¿las clasificaciones y escalas han tenido un impacto real en la predicción y prevención de las complicaciones y detección temprana de la falla orgánica? Y la respuesta a la que llegaron a la conclusión fue esta, que se clasifican mal. O sea, ¿cuál es tu objetivo de conocer y detectar y clasificar a tiempo al inicio la pancreatitis? Prevenir las complicaciones y hacer una detección temprana del fallo orgánico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el principal problema? Retraso en la detección de la falla orgánica. Entonces, hicieron en el año 2012, ya este método ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Medicina basada en la evidencia, de acuerdo a los grados de recomendaciones.
Imagínense, en ese congreso y se hicieron 84 recomendaciones, no las vamos a tocar toditas acá, no acabamos, sino. Estos grados de recomendaciones se manejan para todos los estudios que son, por ejemplo, doble ciego, aleatorizado, randomizado, etcétera, para medir el grado de confiabilidad. Todos los estudios que ustedes solicitan o los medicamentos que ustedes prescriben han sido sometidos a medicina basada en la evidencia para que sean utilizados y ustedes con seguridad puedan ejecutarlo. Si no, imagínense que yo en base a mi experiencia habían colegas que me decían, cirujanos generales, de larga experiencia ahí en el obrero, y yo todavía chiquito, así, pollito parecía. No, doctor Méndez, de acuerdo a mi experiencia, eso hay que darle tal cosa, me decía. Yo en aquel entonces era más osado en el en la forma de responder, ¿no? Ahora soy más diplomático en la forma de responder. Yo le decía, ¿sabe qué, doctor? Su nivel de experiencia no define la actuación con el paciente. El nivel o el grado de recomendación por el nivel de experiencia está clasificado como en un 2B, por lo tanto no es aplicable a la práctica clínica. Yo le respondí así. Y algunos, ¿cómo me va a responder así? Me decía. Grado de evidencia 2B. Entonces, ¿cuáles son los grados de recomendación que ustedes en su trabajo de investigación, imagino algunos van a hacerlo? 1A. Ese, sin lugar a dudas, se hace porque se hace. ¿Se entiende? Así como se demostró científicamente que la penicilina, ¿no es cierto?, es el antibiótico de elección para el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield. Grado de recomendación 1A. Y cuando ustedes vayan a hablar en medicina por grado de recomendación, si hablan 1A, no hay nadie más en el mundo que le vaya a decir lo contrario. ¿Cómo podés a alguien que es muy bla, 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 con grado de recomendación? No hay más. Nivel de evidencia A más alta, B moderada, C baja, o sea, no se aplica eso. Entonces, en base al grado de recomendación es que le traigo esta información. Grado de recomendación fuerte, nivel de evidencia A, significa 1A, deben estar presentes al menos 2 de los siguientes criterios. Significa que para definir pancreatitis necesito 2 de 3, como ya lo mencionamos hace un momento. Ya, la tomografía ya les comenté cuándo. ¿Se entiende? Bien, entonces no hay duda de eso en absoluto. Eso significa. Grado de recomendación fuerte a nivel de evidencia A se basa en dos situaciones. Factores reales de gravedad y no en factores predictivos. Esto es indispensable en la detección temprana de los marcadores de falla orgánica y los signos de alarma pancreática. Detección temprana de los marcadores de falla orgánica y los signos de alarma pancreática. Antes no se utilizaban eso. Ahora hay los famosos signos de alarma pancreática. Y el segundo punto, la segunda situación es definir la gravedad en base a los factores determinantes de la evolución. Los factores que determinan la evolución son factores locales y factores sistémicos. Factores locales en relación a qué cosa, lo que le dije, necrosis peripancreática, ¿a través de qué? De la escala de Balthasar. Y los factores sistémicos a través de falla orgánica, puntual, al grano, directo, como el dermatólogo. ¿Cuáles son los 3 órganos donde hay falla orgánica? Cardiovascular, respiratorio y renal. Entonces son esos 3 lugares que al inicio, el primer momento que lo veo al paciente, debo ir a valorarlo. Porque como vimos en la fisiopatología, náuseas, vómitos, dolor abdominal e ileoparalítico. Entonces tengo que ir a buscar la falla renal, la falla cardiovascular y la falla respiratoria. Entonces, determinantes de la clasificación, necrosis peripancreática. Habíamos dicho que cuando hay necrosis, tengo que ver si esta es estéril o es infectada.
o si es ausente. Y si hay falla de un órgano, lo voy a clasificar. Lo ideal es que no haya. Si no hay al inicio, perfecto. Si no hay a las 48 horas, perfecto, porque significa de que lo menos probable es de que ya más adelante no vaya a haber. Tenés 2 días para manejarlo al 100% de ese paciente. Si no, va a ser una montaña rusa. Ausente, transitorio y persistente. ¿Cuál es la diferencia entre transitorio y persistente? El tiempo. Y hay un punto de corte. Menos de 48 horas, transitorio. Más de 48 horas, persistente. Entonces, ¿está con falla orgánica transitoria o está con falla orgánica persistente? Entonces, se están dando cuenta de que estoy poniendo 2 variables acá. Necrosis como un daño local y falla orgánica como un fallo sistémico. En base a estas 2 determinantes, estas 2 situaciones, es que se ha hecho la clasificación de la pancreatitis y es la de P-TROP, la clasificación de P-TROP. Ahorita la vamos a ver. Cuando hablo de un fallo orgánico cardiovascular, si la presión arterial sistólica es menos de 90, si hay una disminución en 40 milímetros de la presión basal, si mi basal sistólica siempre fue 120, le quito 40, ¿cuánto sería? 80. Si está menos de 80 mi sistólica, considero como un criterio. Hipoperfusión tisular, ¿qué es lo que deben pedir que les he dicho? Lactato sérico, mayor a 3 milimoles o saturación venosa central de oxígeno menor al 70%, si le has colocado vía central al ingreso. Fallo orgánico respiratorio, solo tienes que pedirle una gasometría arterial. Presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, ¿me denota qué cosa? Tienen que saber algo. ¿El diagnóstico de insuficiencia respiratoria es clínico o es gasométrico? Gasométrico. ¿Y cuando hablo de insuficiencia ventilatoria? Son 2 cosas diferentes. Insuficiencia respiratoria e insuficiencia ventilatoria. Insuficiencia respiratoria en relación a la presión parcial de oxígeno, insuficiencia ventilatoria en relación a la presión de dióxido de carbono. Mientras más retengo, estoy alterando mi mecánica ventilatoria. Y lo otro, la relación de la presión parcial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno, la PaFiO2, menos de 300 denota una lesión pulmonar aguda. Y un fallo orgánico renal, disminución de flujo urinario menos de 0,5 ml por kilo peso hora por 12 horas. Y aquí vamos a agregar 2, faltó uno acá. Incremento de la creatinina basal mayor de 2 o incremento de la creatinina mayor a 0,3 en relación a una creatinina previa. Si la previa era 0,5 y ahora está 0,9, ya aumentó 0,3. Pero como siempre les digo, no se vuelvan laboratoriólogos, ¿sí? Desde que avanzamos hemograma les digo, ¿no? No se vuelvan laboratoriólogos. Siempre vean criterios. Si bien lo normal es que pueda ser de 0,8 a 1,3, pero ya en la literatura te dice que cuando aumenta más de 0,3 entre un laboratorio y otro, ya te habla de una injuria renal aguda. Imagínense una abuelita caquética de 30 kilos, que su creatinina para su masa muscular debe ser 0,4 lo normal. Doctor, mire, hace 6 meses esta era mi creatinina, viene con su laboratorio, y temblando, y estaba 0,5. Y cuando ingresa, le hacen laboratorio, está 0,9. No, doctor, está dentro de lo normal. Pásame el martillo, el combo. Clavarlo. ¿Sí? Y el otro polo, ¿qué tal que venga ¿qué
que se llama el fisicoculturista, el representante de todo Bolivia, así la masa muscular, donde para él su creatinina normal es 1.8 o 2, lo normal para él, ¿no? Y lo pillas con 1.5, no, está en falla renal, vas a decir. ¿Qué aumenta? Puede aumentarte si no te hidratas adecuadamente. Pero la creatinina ahora más bien tiene tantas ventajas, inclusive hasta para el Parkinson, hasta para el adulto mayor, para mejorar la cognición. Lo está utilizando ahorita. ¿Ya? Entonces, en base a eso, lo que les acabo de mencionar es que se creó la clasificación de... Ustedes van a leer esto. ¿Qué dice acá? ¿Se aplica o no se aplica? Entonces, esta es la clasificación que tienen que utilizar para pancreatitis. Así de sencillo. ¿Cómo se clasifica? Leve, moderada, grave y crítica. En base a los dos factores determinantes. Falla local, orgánica local y falla sistémica. Sin necrosis pancreática estoy hablando de que falla local, sin falla orgánica sistémica, sin falla cardiovascular, respiratoria o renal. Moderada, necrosis estéril o falla orgánica transitoria. Estamos hablando desde el momento que lo has visto, ¿no? Aunque ya haya pasado el paciente 3, 4 días y recién se le ocurrió venir al hospital, desde que lo has visto, ¿sí? El término transitorio y persistente hace alusión desde el momento que has tomado una conducta terapéutica, si mejoró en 48 horas o no. ¿Ya? Entonces puede sonar confuso, pero si el cuadro clínico es de una semana, claro, lo voy a mirar y voy a esperar a ver que mejore solito para ver si es transitorio o persistente. No va, pues no va a cambiar nada. Es en relación al punto de corte que has tomado con una conducta. ¿Sí? Pancreatitis aguda grave, necrosis, miren, necrosis estéril o falla transitoria. Aquí puede que no tengas necrosis todavía y puede ser simplemente un Baltasar C con un riesgo de 2 puntos de 30% de necrosis que vayas a tener. La grave tiene necrosis infectada, ya no estéril, infectada o falla orgánica persistente. O, dice O. Entonces la diferencia entre el grave y la crítica es el O. ¿Se entiende? O cualquiera de los dos. En la crítica, infectada y falla orgánica persistente. ¿Cachai? Listo. ¿Cuál es la terapéutica actual sobre todo lo que estamos avanzando? Tiene que ser multidisciplinario. Tiene que haber un endoscopista, un radiólogo, un intensivista, un cirujano con experiencia. Cada uno actuará en los momentos adecuados. No es que todos van a estar colgados del paciente. Cada uno va a actuar en momentos adecuados. Pero ¿quién de todos ellos va a llevar la batuta? Eso, muy bien. El internista. Muy bien. Entonces, miren, las pancreatitis que son leves y moderadas, ¿dónde se manejan? En sala general, y las pancreatitis graves o críticas en UCI. Esta es una recomendación fuerte. 1C. ¿Ah? Baja evidencia, o sea, significa que eso entonces, de que si una pancreatitis que es moderada se te descompensa por alguna otra causa, ¿no es cierto? Colindante, podés pasarlo acá. Eso significa, o quizás una pancreatitis aguda grave no está en un centro donde deba ser, donde haya una UCI, no tienes recursos y te dice quiero que me manejen acá nomás. Es por eso de que hay esa relación. Entonces, aquí miren la gran pregunta, ¿hay que esperar 48 horas para determinar la posible evolución? ¿Por qué 48 horas?
para ver si es persistente, temporal, ¿no es cierto? Para ver los criterios de Ransom, para ver tu terapéutica que hiciste al inicio, para ver a las 48 horas. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Hay que esperar 48 horas para determinar la posible evolución frente a una pancreatitis aguda que puede ser potencialmente grave? ¿Por qué no la puedes detectar desde un inicio? Entonces, ahí radica el problema. Las pancreatitis agudas que al ingreso presentan uno o más fallas orgánicas y tienen signos de alarma pancreática, estos son los que van a evolucionar a potencialmente grave. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo debo buscar inicialmente ¿qué cosa? Fallos orgánicos desde un inicio y signos de alarma pancreática. Entonces, de entrada, antes de ir a hacer un Ransom, antes de hacer un Baltasar, Glasgow, Marshall, etc., voy a ir a hacer estas dos cosas. Uno o dos más o más fallos orgánicos y signos de alarma pancreática. Miren, las pancreatitis agudas que al ingreso presentan uno o más fallas orgánicos mayor o igual a 2 o cualquier otro define un fallo orgánico, se puede utilizar con esta escala sencilla, con Marshall. Marshall evalúa qué cosa. ¿Y cuáles son los 3 órganos que fallan al inicio? Entonces, esto debería aplicar al inicio. ¿Y qué aplica Ransom? No está mal, solo que Ransom no es específico. No me va a decir claramente. Entonces, habíamos dicho cuando es menos de 300, renal, miren, este es menos de 1.4, 1.4, 1.8, 1.9 a 3.6 acá. Aquí en adelante cambia la figura habitualmente, ¿no? Con 2 puntos, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de que hay fallos orgánicos. Y cardiovascular en relación a la presión arterial sistólica no es nada complicado en absoluto. Nada complicado. Pedís una creatinina, pedís una gasometría arterial y tomarle la presión arterial. ¿Ah? Al ingreso a las 24 horas después de la hidratación adecuada, está el score de BISAP, ¿no es cierto? Valor del nitrógeno ureico, deterioro de estado mental, CIRS, temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaca, leucostosis, edad, etc. Este no es el que te va a poder predecir desde un inicio, digamos, ¿no? Pero si tuvieras más de 3 puntos, te denota una pancreatitis aguda grave. Esto es lo que ustedes tienen que memorizarse. Los famosos signos de alarma pancreática. Se lo deben tener ahí también. Los signos de alarma pancreática. Criterios clínicos. Obesidad. ¿A partir de cuánto se habla de obesidad? Mayor a 30. Muy bien. Y si yo hablo a través del Glasgow 2O, a partir de 24, no se olvide. La edad, a mayor edad, más riesgo, más de 60 años. Aquí no es defensa, no es defensa abdominal o signo de resistencia. Derrame pleural, alteración de la conciencia, que esté somnoliento, confuso, estupuroso, comatoso. Cualquier alteración de la conciencia ya es un criterio clínico. Laboratorial, lo que les mencioné. PCR es tremendamente importante. El PCR, si bien es un reactante de fase aguda, que mientras más elevado esté me denota una inflamación más intensa, pero hay un punto de corte que cuando sobrepasa los 150 ya no es solo inflamación, sino que es más infección. Y me habla de infección bacteriana. Hoy vimos un paciente que estaba con una PCR de 300. Lo llamativo es que era PCR de 300 con glóbulos blancos de 4500. No estoy hablando de pancreatitis, no estoy hablando de otro caso, ¿no? Hematocrito mayor a 44, ¿qué me denota? Hemoconcentración. Fuga de líquido a tercer espacio. Y la procalcitonina mayor a 0.5. Imagínate, están diciendo que si salga por encima de su parámetro de referencia. El caso que le conté el otro día, esa paciente tenía procalcitonina de 17.
aunque clínicamente no hayan otras cosas. Imagínense, al ingreso lo que tenés que hacer es revisarlo al paciente, pedirle una radiografía de abdomen, de una ecografía, radiografía de tórax, valorar su estado de conciencia, directo, hemograma, PCR, procalcitonina, creatinina, valora fallos orgánicos y busca signos de alarma pancreática, derrame pleural líquido libre peritoneal y las escalas pronóticas. No estoy diciendo que las tengan todos, sino que son la suma de signos de alarma pancreática lo que te predicen la gravedad. Un Apache mayor a 8, un Ransom mayor a 3 al ingreso o un Marshall mayor a 2 al ingreso, ya te están hablando de positividad de signos de alarma pancreática. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienen que ir a buscar al ingreso. Y si lo resumimos, más todavía, estos signos de alarma pancreática más Marshall. ¿Sí? Más Marshall. Facilito. Biomarcadores, grado de recomendación, fuerte nivel de evidencia C, PCR a las 48 horas de inicio de síntomas. Interleucina 6, la procalcitonina, miren, si es mayor a 0,5 en fase evolutiva, si es mayor a 1,8, diferencia una necrosis estéril de una infectada, o sea, des en cuenta este punto de corte, o sea, lo que te está diciendo es oro puro. Entonces, ¿qué significa? Respondiendo a tu pregunta, que si después de 10 a 14 días, que es cuando se está formando el absceso, ¿listo? El absceso al que está hablando de acá, habitual, o sea, no es que cuando clasificas la pancreatitis en grave de acuerdo a los daños orgánicos de cierto signo de alarma pancreática, es para predecir lo que puede ocurrir. ¿Me entendés? Para predecir lo que puede ocurrir y frenarlo en este momento. Tengo signo de alarma pancreática, grabate que va a ser una pancreatitis aguda, grave o crítica y por lo tanto va a tener absceso a las 2 o 3 semanas. Eso te está queriendo decir. Si no tomas conducta desde un inicio, lo que se quiere es evitar que llegue allá. Pero ya yo tengo todos mis adelantos que va a ocurrir eso. Eso significa, si a las 2 semanas el paciente estaba evolucionando relativamente bien, pero a las 2 semanas hay una intensificación de los síntomas, aquí es normal, el paciente comenzó acá, pero bajó un poquito, y de acá otra vez empeoró con más dolor abdominal, empeoraron sus laboratorios, su PCR aumentó más de 150, su procalcitonina aumentó más de 1,8, 2, 5, 10, 15, etcétera. Sus leucos se fueron a 15,000, más de 10% decallados, más dolor abdominal. ¿Ya? ¿Frente a qué estamos? Necrosis infectada, ¿no es cierto?, de una pancreatitis aguda grave. Entonces, los criterios clínicos y laboratoriales se exacerban frente a la mala evolución de una pancreatitis. Es ahí donde tienes que seguir 2 conductas terapéuticas. Llamar al percutáneo para que haga o un drenaje percutáneo y además tome muestra y mande a cultivo e iniciar antibióticos recién ahí. Ahí recién se convierte el momento para iniciar el antibiótico. El manejo terapéutico está en relación a la alimentación, reposición del líquido, manejo del dolor, inhibidores de la proteasa, manejo del síndrome compartimental por la hipertensión intraabdominal, uso de antibióticos, antifúngicos, radiología intervencionista, endoscopía invasiva, etc. La alimentación, entonces, bueno, es un proceso hipercatabólico. La nutrición temprana es fundamental en la evolución del cuadro indispensable en los casos de pancreatitis aguda moderada, graves y críticas. La evidencia demuestra que el ayuno prolongado se asocia a mayor índice de necrosis infectada y falla multiorgánica. La pregunta igual. ¿A todo paciente con pancreatitis se le coloca sonda nasogástrica cuando ingresa? ¿Ah? No. ¿A quiénes sí?
una indicación formal, grado de evidencia 1A. ¿Cuál es la indicación formal? ¿Cuál es la indicación formal para colocar una sonda nasogástrica? Volvemos al mismo cuadrito de la fisiopatología. ¿Qué había acá? Vómitos. Pero no es vómito, vomité una vez, pero ahorita ya no estoy vomitando. Vómitos incoercibles, así lo dice la literatura. Incoercible. ¿Qué significa eso? Que no para, que no cede, que es vómito tras vómito tras vómito. Entonces se pone sonda, caída, libre. Y aprovechas para dejarlo al páncreas descansar. Entonces, esa es la única indicación. Después todo lo demás no hay para qué. Mientras más temprano reinicie la dieta, excelente. Miren, 1B, totalmente aplicable. NPO estricto inicialmente hasta 48 horas. Este de acá 48 ya ahora en este momento. Si es una clasificada como una pancreatitis aguda leve, a partir de las 24 horas podés iniciarle la dieta. Y se inicia con dieta líquida, líquidos claros, por decir solo manzanilla. Por vía oral, sin sonda, pero tengo que tener 3 requisitos que ya les mencioné. ¿Cuáles son? Ausencia de dolor abdominal, que no haya vómito y que haya ruidos hidroaéreos positivos. No es indispensable sonda nasogástrica, excepto se recomienda el uso de la glutamina, algunos utilizan, no se recomienda el uso de probióticos, se vieron que empeoraron. Y del año 2019, miren, pancreatitis aguda leve sin dolor abdominal, vómitos o hilio podría iniciarse desde el primer día de internación. Dieta enteral blanda o sólida, baja en grasa, líquida directamente, ya desde esta fecha, desde el 2019. Recomendación fuerte evidencia A y B. Debe iniciarse en forma precoz dentro de las primeras 48 horas, no dice después de las 48. Luego de reanimarse inicialmente, alimentación enteral por sonda nasoional mejor que nutrición parenteral, eso también. ¿Y qué pasa si continúa el dolor abdominal, pero ya no hay vómito, pero hay ruidos hidroaéreos? Por eso digo, comienzan a haber preguntas, ¿no es cierto?, donde mis criterios tienen que ser más fuertes para tomar la decisión. Póngale nutrición parenteral unos días. No es así. Nutrición parenteral es una agresión a la subclavia o a la yugular que te puede perforar, hacer un neumotórax. Y no solamente eso, significa costo. Y no solamente eso, que le pases todas las calorías equivalentes a la nutrición enteral. Nunca es lo mismo lo enteral que lo parenteral. ¿O alguien de ustedes se alimenta por vía parenteral? Nadie. Además que ya hemos visto que predispone más bien a las sobreinfecciones fúngicas. Hay más riesgo de translocación bacteriana, que las bacterias intestinales migren y se vayan y hagan más bien microaspiraciones después gástricas hacia pulmón. Sobrecrecimientos fúngicos. La nutrición parenteral total está indicada si existe intolerancia a la dieta enteral o si hay exacerbación del cuadro clínico. El aporte calórico está muy bien. Aún en nutrición parenteral debe mantenerse aporte mínimo por zona nacional. Esto está demostrado. ¿Qué significa? Aquel que va a necesitar nutrición parenteral total es pancreatitis aguda grave y crítica. Grábense eso. Y el que es crítico verdaderamente va a estar con una sonda. Pero esa sonda, si no está saliendo ya nada por acá, aprovecha y pasarle líquidos claros. Que tu flora bacteriana esté trabajando. Que no esté en NPO prolongado. Si hay un NPO prolongado, grábense también de que el tiempo de protrombina se va a prolongar también. Y si es grave, el riesgo de necrohemorragia va a ser mayor. ¿Sí? ¿Ah? Se ha demostrado de que favorecer más cantidad de
probióticos de flora bacteriana favorece el sobrecrecimiento bacteriano y fúngico y no ha mostrado mejoría. No se ha demostrado mejoría utilizando probióticos. Pancreatitis aguda leve, inicio de la alimentación, las primeras 48 horas ya lo hemos visto, las moderadas, preferible en caso de no poder iniciar el tercer o cuarto día, se recomienda iniciar por sonda nasogástrica o nutrición enteral, y las graves, bueno, van a través de sonda nasogástrica, pasan a sonda alimentación, nutrición enteral, son dietas poliméricas o semialimentales por vía gástrica, continua, etc. En relación a la bulimia, esto es lo más importante, administración precoz del líquido imperativo las primeras 72 horas y mucho más las primeras 24 horas. El cálculo inadecuado de líquidos influirá en los resultados. Las soluciones cristaloides pueden ser equilibradas, lo ideal que deben manejar son soluciones Ringer lactato, ¿ya? Monitorear mediante la presión de la arteria pulmonar, ¿ya? O la presión venosa central. El objetivo es mantener una PAN mayor a 65. Esto ha cambiado un poquito. Ahora se prefiere mantener una PAN mayor a 70 mínimo, ideal mayor a 75. ¿Listo? Elevación de miembros inferiores en los primeros 90 segundos de la hidratación. El uso de coloides no se aconseja, hay riesgo de falla renal o muerte, principalmente en los procesos sépticos severos. En relación al manejo del dolor, antes del 2005 había todavía el mito que si bien la morfina era el mejor AINE para utilizar, pero que había el riesgo de que más bien produzca una contracción del esfínter de Oddi y empeore el dolor. Y dejó de utilizarse y utilizaron otras alternativas. Entonces, ¿qué utilizaban en las pancreatitis agudas que eran graves o críticas? Se valían de otro tipo de opiáceos. Con el tiempo, a partir ya del 2009, salieron otros artículos. Y ahí demostraron que solo el 3% de los pacientes con pancreatitis que usan morfina puede producir la contracción del esfínter del Oddi. O sea, significa que 97% no lo va a producir. Por lo tanto, puedes utilizarlo. Si no querés utilizar eso, tenés toda la gama de analgésicos para poder utilizar. ¿Habrá contraindicación de alguno? Pues vas a valorar el uso de acuerdo a la falla que pueda tener, si hay algún daño hepático o si hay falla renal. Si hay falla renal, entonces pues de preferencia utiliza tramadol. Caso contrario, puedes utilizar combinaciones ketoprofeno con metamizol, con tramadol, ketorol. Hay una gran cantidad de analgésicos que pueden utilizar. Significa que no habría ningún tipo de problemas en el uso de los analgésicos, y en casos muy severos inclusive hasta meperidina puedes utilizar, fentanil puedes utilizar. ¿Listo? Inhibidores de la proteasa, creían que había una relación entre que si no se activan las proteasas, pues entonces no iba a haber necrosis grasa, no iba a haber mayor autodigestión pancreática, etc. ¿No? Entonces, pero miren, el grado de recomendación es débil. Entonces es un grado 3B, significa que ya no tiene utilidad en realidad utilizar las proteasas, porque había un tiempo que estaban como que utilícenle, esa es la clave. Si a través del tripsinógeno activa la tripsina y a partir de la tripsina puedo activar las proteasas, autodigestión, entonces voy a dar algo que bloquee a la tripsina y a las proteasas, decían. Pero vieron que igual aún así por otras vías se desencadenaba la inflamación. Por lo tanto, no tuvo mayor relevancia en el tratamiento. Todo paciente de que hace una fuga a tercer espacio hace un síndrome compartimental. Síndrome compartimental es porque no sabe para dónde la presión más va a estallar, porque está aumentando por dentro las presiones y los acúmulos de líquido y van de forma exponencial. Entonces, es una recomendación, sobre todo en las pancreatitis agudas graves, de que se haga una monitorización de la presión intraabdominal. Y no es complicado, es fácil, lo hacen a través de la sonda vesical.
Mayor de 12 milímetros aumenta el riesgo de complicaciones. Mayor a 20 se asocia a falla orgánica. Debe medirse en todos los pacientes con las pancreatitis grave o críticas cada 6 horas. Disminuir la presión intraabdominal con técnicas conservadoras utilizando diuréticos, con la sonda, metoclopramida, neostigmina, sedación, quirúrgico con drenaje percutáneo o en el peor de los casos antes hacían, no sé si han escuchado los cirujanos, la marsupialización. Abrir directamente y dejarlo expuesto y solamente con compresas y abierto el abdomen en terapia intensiva. Ya no hacen más bien, gracias a Dios, eso, porque es muy agresivo. El abdomen abierto y está ahí en terapia intensiva. Wow. Bueno, si no hay una necrosis infectada y amerita la parotomía descompresiva, es importante no intentar hacer la necrosectomía. Antes hacían esto, mucho más riesgoso. Expandías la infección. En relación al uso de antibióticos, recomendación que dice acá, fuerte, nivel de evidencia A. ¿Qué dice? Leve, moderada o grave, con o sin necrosis. No se recomienda, a no ser de que haya datos de que esté infectada. Ya lo repetí eso. Si la necrosis solamente está infectada, ahí sí deben iniciar. Es decir, sí, repito, la I, no se olvide. Los antifúngicos tampoco están recomendados. Está igual que los pacientes cardiópatas. Los pacientes cardiópatas, ¿de qué se mueren? ¿De qué se muere un paciente cardiópata? Paciente con problemas del corazón, ¿de qué se muere? ¿Ah? ¿Qué? De arritmias. Hacen arritmias. Pueden hacer arritmias auriculares, pero también hacen sobre todo arritmias ventriculares. Son 4. Y bueno, entonces, ¿qué era lo que decían antes? Entonces, si se muere de arritmias, denle antiarrítmicos para prolongarle su vida. Igual se moría. Porque no sabía cuál arritmia era la que iba a desencadenar antes de morir ese paciente. Entonces, lo mismo acá. Antifúngicos no están recomendados la administración profiláctica. Demostrar primero que está ahí y cuál es el que está ahí. ¿Ok? ¿Y cuál es el que sí sirve? Carbapenémicos. Y entre el imipenem y meropenem, porcentualmente 2 a 3% más mostró efectividad el meropenem. ¿Sí? Entonces, por favor, no le den antibióticos las primeras 2 semanas. Pero doctor, está con fiebre, está en su 4º día. SIRS. Ya habíamos dicho que hay SIRS mayor a 38, 39, menor a 34. Está frío, doctor. Caliéntelo. Pero no usted, póngale colcha. Radiología invasiva está con contraste las primeras 24 horas. ¿Qué dice acá? Solo en duda. Acá es sin contraste. El antibiótico, cuando haya una especie de arriba 150 y todo, digamos, con especie también. Es que va a haber exacerbación clínica laboratorial, es lo que tienen que evaluar a las 2 semanas para ver si está infectado o no. Pero imagínate la angustia que vas a tener durante 2 semanas para comenzar una nueva historia a las 2 semanas, porque si está infectado, se va a tirar unos 2, 3 semanas más el paciente ahí. Y la familia va a decir, doctor, no estaba así, se ha empeorado. ¿Por qué no lo ha mejorado? Así va a ser. Entonces, TAC sin contraste las primeras 24 horas en caso de duda diagnóstica. De lo contrario, ¿cuándo se debería hacer? A las 72 horas. ¿Me sirve Baltasar para clasificar a la pancreatitis inicialmente? No, no es cierto. ¿Qué me sirve sino de alarma pancreática y marcha? Entonces, si existe sospecha de infección de necrosis pancreática, la primera alternativa es lo que había mencionado.
llamen al cirujano percutáneo y que haga un drenaje percutáneo de él. Ese absceso lo hacen por vía tomográfica, drenan y mandan a cultivo. Y se inicia el antibiótico. Papeles de la endoscopía digestiva, endoscopía, la necrosis pancreática infectada debe ser abordada de forma escalonada, manejo médico, drenaje endoscópico, quirúrgico. El momento adecuado para drenaje de las necrosis infectadas suele ser, imagínense, entre la tercera y cuarta semana, y si diste antibiótico ya quemaste. Habitualmente le inician ceftriaxona, cipro, amica, metro. Ahora aquí va la pregunta. ¿En qué situaciones debo iniciar antibióticos de forma paralela en una pancreatitis? Significa que no por una causa pura de la pancreatitis aguda, severa o crítica, necrosada, infectada. Si tengo sospecha de colangitis, inicio antibiótico, es una emergencia. Si hay infección urinaria, debo iniciar antibióticos. Si hay neumonía, debo iniciar antibióticos. Cualquier otra situación paralela que lo justifique, pueden hacerlo, pero no por la pancreatitis. No por el hecho de tener colecistitis, no por el hecho de tener colelitiasis, no por el hecho de tener coledocolitiasis. Pero si tengo sospecha de colangitis, ahí cambia la historia, ¿sí o no? Drenaje endoscópico transmural gástrico y la ecoendoscopía es el tratamiento quirúrgico de elección. La RCP se indica de urgencia en las primeras 24 a 48 horas. Y esto es importantísimo también, el momento adecuado para las RCP si se trata de una coledocolitiasis. Mientras más temprano lo hagas, mejor, porque después se te viene más inflamación, más riesgo de necrosis, ¿no es cierto?, a medida que pasa el tiempo, y por lo tanto, ese endoscopio, cuando pase el estómago, llegue a segunda porción y querrás hacer una esfínterotomía para pasar por ahí hacia el colédoco, va a estar todo edematizado. Vas a hacer un desastre ahí. Entonces, por eso tenés las primeras 24 a 48 horas en caso de sospecha de colangitis, ¿no? Para hacer una esfínterotomía. ¿Qué momento operar las necrosis pancreáticas? Tienen dos fases, temprana primeras 2 semanas y tardía después las 3-4 semanas. El momento ideal es a la cuarta semana, ¿ya? Cirugía en primeras 2 semanas en caso de falla orgánica múltiple o dudas diagnósticas con isquemias mesentéricas. Si hay perforaciones de víscera hueca, si hay sospecha de infartos mesentéricos o cualquier otra condición que lo amerite y comprometa la vida, va a tener que entrar el cirujano. Por eso les digo que tener pancreatitis no es una cosa sencilla. Si bien la mayoría puede evolucionar de forma leve, y aquí les paso otro dato. Mientras no saquen esa vesícula llena de cálculos, no sabes cómo va a evolucionar la segunda o la tercera vez que te vaya a dar pancreatitis. Puede que ahora evoluciones leve, pero no sabemos la segunda o la tercera. Grábense eso. ¿Listo? ¿A quién operar entonces necrosis infectada más deterioro clínico? Necrosis infectada sin deterioro clínico en sitios donde no se puede abordar endoscópicamente. Mala evolución después de la cuarta semana, abscesos ocultos, isquemia intestinal o pancreatitis biliar más colangitis donde no se disponga RCP. ¿Listo? Bueno, esto es un resumen en realidad de cómo evolucionan desde el ingreso, miren, hasta la segunda, cuarta semana, cuando ya aparecen las necrosis peripancreática, el riesgo de que se infecte y el abordaje terapéutico que se debe hacer, ¿no? Con el NPO, la nutrición, los AINES, el uso de antibióticos a partir de cuándo, que está en relación también con el tiempo de evolución, solo para aquellos que se complican, ¿no? Bien, entonces chicos, miren, a pesar de los adelantos en las técnicas de soporte vital, la mortalidad alcanza hasta el 40% de los casos de pancreatitis agudas graves. Pancreatitis agudas graves o críticas, el riesgo ya de mortalidad es en torno al 40%, es alto. ¿Listo? Miren, si tan solo pudiera hallarte cuál es tu causa, si tan solo pudiera aliviar el dolor que genera, si tan solo pudiera ver a qué grado te encuentras para aliviar las molestias. Fue una poesía que le dedicaron a la pancreatitis.
¿Cuál es tu ironía, pancreatitis? ¿Qué causa un dolor intenso en mí? ¿Cuál es el grado de gravedad que afectas dentro de mí? Hay muchos que buscan la solución de ti, pancreatitis, pero muchos errores muestra de ti. Interesante. Gracias, jóvenes. Dios los bendiga. Oh, les gustó, ¿no? Jóvenes, el día jueves me parece que es feriado, ¿no? Y es su examen. ¿Era? Y el lunes son elecciones. ¿Lunes elecciones? Vamos a hacerlo virtual su examen entonces.